Desde hace un par de semanas les había contado que estaba justo en un proceso de mudanza. Me acabo de mudar ya a un departamento, ya el primero propio yo sola. La verdad es que estoy súper feliz. Pero atravesar este desgarrador proceso de la mudanza, la verdad es que, además de que me dio mucho tiempo como de concentración total en la empacada, en la desempacada, en el guardado, me hizo como tener la oportunidad de poder estar escuchando muchos podcasts. Así que vengo el día de hoy con la recomendación de la semana, que si les gusta como los podcasts de ciencia, que ni siquiera sé si categorizarlo como un podcast de ciencia. Yo llegué ahí pensando que era un podcast de ciencia, pero después he tenido mis dudas. En fin, es un podcast que se llama Radio Lab. Yo lo escucho en Spotify, pero quiero suponer que lo encuentran en cualquier plataforma donde escuchan sus podcasts. Y en pocas palabras está increíble, increíble. Cada episodio cuentan o hablan como de un suceso o un evento o de algún concepto distinto. O sea, literalmente son cosas súper randoms. De repente hay un episodio que habla y explican por qué nos dan escalofríos. Literalmente, por qué se nos pone la piel chinita. Luego hay otro episodio que habla sobre la crisis de antibióticos que está viviendo la humanidad. Otro episodio que habla sobre la Guerra Fría y como muchos fun facts que han sucedido a través de la historia. Entonces tiene una combinación increíble. Qué tan divertidos son verdaderamente. Ay, están increíbles, están increíbles, se los prometo. O sea, obviamente hay episodios mejores que otros, pero tienen un storytelling o una capacidad de narrar sus historias que te enganchan cañón. Así que Órale. yo estoy súper obsesionada. O sea, ¿En inglés o en español? es en inglés. Sí, de hecho, Ives, no creo que exista en español. La verdad, este sí es una recomendación meramente en inglés. Ahí le llegaré la próxima vez con una recomendación en español. Pero la verdad es que está increíble. O sea, yo estoy ocupando todo el tiempo que tengo de ocio para ponerme mis audífonos y escuchar sus episodios. Ay, qué chido. Lo vamos a apuntar. Bienvenidas de nuevo, Nalganas, a su podcast favorito, Hadas y Nalgadas. Y este episodio vamos a hablar ya casi del final. Ya. Vamos de el episodio 64 al 69. Ya nada más nos quedan, pues es hasta el 80. 11 capítulos, un episodio más para toda la temporada. Y pues conocemos a SJM y sabemos que va a venir de putazo. De potazo. Toda la información, todo el clímax va a venir acto tras acto tras acto. Entonces, estos episodios van a venir pesados. Así que vayamos de lleno, no nos demoremos más y hagamos un pequeño recap. En el episodio pasado, las ahora Valquirias lograron superar la prueba eliminatoria del rito de sangre para probar sin lugar a dudas que una unidad militar femenina puede ser igual de habilidosa que una masculina. Y si ese logro fuera poco, Nesta ahora se levanta feliz y motivada, quizás el logro más importante para ella. Sin embargo, su vida no es perfecta aún, porque se pelea con Cassian y decide pasar la noche a hacer esta pijamada con sus amigas Emery y Wynn, justo en la noche en la que unos machos las secuestran para llevarlas al temido rito de sangre. ¡Oh, por Dios! Sí. Ese fue un gran cliffhanger del episodio pasado. La secuestraron en medio de la noche. Justo después de esta pelea un poco desgarradora con Cassian, donde le pide, no me puedes hablar, y ella saca el trato que tenían para obligarlo a darle espacio. Totalmente. Algo que me quedé pensando la otra vez es que me hubiera gustado que el tatuaje de ese trato entre Cassian y Nesta hubiera sido más relevante como para la narrativa. Sí. Porque lo hacen y se hace el tatuaje y no se vuelve a mencionar hasta que cobra el trato y desaparece el tatuaje que tenía en la espalda. Y aparte es un tatuaje, un símbolo muy relevante, ¿no? Que es la estrella de 8 puntas. Que justo como que es raro que termine sin ligar a ningún lado cuando es un símbolo tan importante en el multiverso. Me pregunto si va a salir en el masiverso. Me pregunto si va a salir a colación después. Porque creo que, bueno, es una teoría, pero es muy probable que se vaya a hablar de las estrellas de 8 puntos, digamos que en el masiverso. Entonces, como que me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de relevancia, sí, ¿no? Para que cuando vuelva a salir a colación ese símbolo, pueda haber verdaderamente como un rastro, ¿no? De eso. O que por lo menos ese trato se hubiera cobrado como en un acto mucho más significativo, ¿no? No como con, dame espacio,
te obligo a que me des espacio. O sea, esto se pudo haber pedido de cualquier forma sin necesidad de un trato mágico de por medio. Totalmente, de que es un límite claro. Exacto. No te quiero ver en 2 días. Necesito espacio, respétalo. Sí, la neta es que está raro que utilice un trato mágico para pedir espacio. Pero bueno, se vale. Pues ahora sí, es tiempo de ponernos sexy. Cuando Nesta despertó, lo primero que percibió fueron los aromas de muchos machos alrededor de ella. Estaba en el suelo duro del bosque, sin sus amigas, descalza y en camisón. Despertó antes que los demás ilirios que estaban a su alrededor, pero no por mucho. A 30 metros de ella, un macho la vio y sonrió. Miró un instante a su izquierda y Nesta siguió su mirada y vio lo que observaba. En un tronco cerca de donde estaban había un cuchillo. Si las valquirias tienen alguna esperanza de no morir inmediatamente por los ilirios gigantes que están alrededor de ellas, va a ser con armas, porque aparte ya están entrenadas en cómo usarlas. Así que Nesta corrió. Los entrenamientos diarios con Cassian hicieron que ella elevara las rodillas sin ningún problema, esquiándose todos los cuerpos. Así como si fuera... Si ella de que se imaginaba así de que en su entrenamiento diario... Pero ojo, o sea, todos los demás estaban inconscientes, menos ella y este otro macho. Ajá. O sea, esto se me hace... Es muy similar como a la cornicopia en sí, en Juegos del Hambre, ¿no? Muy similar. Totalmente. Ay, Bárbara, ¿sabes que no lo había pensado? ¿Cómo? Pero ya sé, es que a veces se me va la onda. Aparte leí Juegos del Hambre hace mucho tiempo y iba a mencionar como el tropo del, ¿cómo se llama? Del reto, del campeonato, incluso en mangas. No me acuerdo qué se llama, pero es como el arco de el torneo. Pero justo en Juegos del Hambre pasa muy similar. Sí. A ver, y justo hablemos de esta ventaja que ella tiene por lograr despertarse, aunque sean unos minutos antes que el resto. Y en Juegos del Hambre también alrededor de ellos habían armas y suministros. O sea, ellos tenían que llegar, en Juegos del Hambre tenían que llegar como esta cornicopia, le llaman, que era como donde estaban todos los suministros, las armas. Entonces tenías... La cornucopia. Tenías dos alternativas, o correr y pelear por suministros, o correr, esconderte y salvar tu vida. Bueno, acá en esto básicamente tiene las mismas opciones, pero como ya la vieron, pues tiene que pelear, pues la van a matar. Así que llegó ella primero al cuchillo en el árbol, pero no logró esquivar al al macho ilirio que se abalanzó encima de ella. Rodaron hacia abajo como por 30 metros hasta que chocaron contra una piedra en el lecho del río. El macho seguía sobre ella, pero en la mano de Nesta había una daga, el cuchillo, y esa mano estaba enterrando el cuchillo en el cuello del macho. O sea, la misma caída con la inercia hasta la nuca, lo atravesó. Es increíble que incluso cuando no está intentando decapitar a alguien, básicamente decapita a alguien. Sí, es cierto. Bueno, lo mató y Nesta le quitó la ropa y las botas y se marchó en busca de sus anillos. Yo no sé qué sería peor. Andar descalza en un entorno así o ponerte unos zapatos que te quedan 3, 4, 5 tallas más grandes. Creo que es peor estar descalza. Híjole, yo no estoy tan segura porque pierdes agilidad con unos zapatos que te quedan tan grandes. O sea, sí, proteges tus pies, pero te vuelves más torpe. Sí, pero que del frío, no estás contemplando la temperatura del piso. Y si llueve y si neva. Siento que el frío y la lluvia es lo de menos en un entorno donde tienes que ser ágil para sobrevivir. Pero acuérdate que después, spoiler alert, de que un día después empieza a nevar muy fuerte. Ahí, si no tienes zapatos, es cierto, se te caen los dedos, literalmente. Es más, ni siquiera te puedes mover, pero se te empiezan a entumir. Sí, es cierto. No tener zapatos. Si yo fuera a llevar algo, digamos que a una isla desierta donde tengo que sobrevivir, cuchillo y botas. Y ya todo lo demás. Y quizás de que una lona. Sí, estoy de acuerdo que los zapatos son de lo más relevante, definitivamente. Totalmente. Es un buen momento para recordar que el rito de sangre... Bueno, ¿cuáles son las condiciones del rito de sangre? A ver, tenías que clasificar, ¿no? Número 1. Sí. O sea, solamente fueron los que habían logrado completar como esta prueba que las valquirias sí completaron. Pero dentro del rito... dentro del rito. No, nadie puede usar magia, o sea, no hay nada de magia. Tienes que... O sea, el ganador, digamos, es el que logra escalar la cima de Ramiel y tocar como este monolito que está en su punta. Eso, digamos, que es como el objetivo final.
y nada, sobrevivir. Justo. Y bueno, el hecho obviamente no permite nada de magia, ni armas de ningún tipo, ni intervención externa. Por ende, la superpoderosísima Corte de la Noche no puede hacer nada al respecto. No. Eso a mí se me hace narrativamente tan flojo, güey. O sea, es que no tiene nada de sentido. Me dices que es el más poderoso del planeta y no puede casi ni ir por su novia. Sí, no pueden intervenir. Y además, entonces aquí ya sabemos que justo el hecho de que hubiera habido un cuchillo en un árbol, o sea, eso ya es una intervención anormal en las condiciones. Entonces ya se rompieron las reglas, porque ellos no pueden romper también las reglas. Completamente. Pero bueno, esto ellos no lo saben. Eso es cierto, pero pienso que es muy tontas las limitaciones que tiene la Corte de la Noche, ¿sabes? A ver, porque por un lado no tienen ninguna limitación y por otro tienen las limitaciones más tontas del planeta. Sí, estoy de acuerdo. Hay otra limitación que no tiene nada que ver con las reglas, sino más bien tiene que ver con Cassian sabiendo que a Nesta no le gustaría que la rescatara, ¿no? O no sé si se explica más adelante, si lo vamos a tocar más adelante. Es en ese tema. Pero Cassian es muy consciente de que si ya está en esto, ella tiene que lograr sacarse a sí misma de ahí. Y que el hecho de que él entre e intervenga, porque a Cassian le podría valer madres las reglas. O sea, yo casi estoy seguro que Cassian se limita más por ese respeto que tiene a los deseos de Nesta versus las reglas. No sé tú qué opinas. Tienes razón. Creo que es más que nada eso. Pero cuando su vida está en riesgo, un poco ahí sí dices, bueno, sí, con la pena que te va a causar, te voy a salvar. Sí, completamente. Y bueno, hablando de la Corte Noche, los espías de Asriel le informaron que Eris había sido capturado por Briallyn y llevado a su palacio en el continente, así que tendrían que realizar una misión de recuperación de su aliado. Tendrían que ir Asriel y Cassian porque Feyre está muy avanzada en su embarazo riesgoso. Pensarás, ¿qué tiene que ver todo esto, o sea, el embarazo de Feyre, con la misión de recuperación de Eris? Uh-huh. Pues resulta y resalta que en el libro, que será 3, sí, Rhys y Feyre hicieron un trato mágico de no irse del mundo separados, o sea, de irse juntos. Exacto, si tú te mueres, yo me muero, en pocas palabras. Y sí, o sea, no está apreciado como si yo me muero, tú te mueres, pero es básicamente, si yo no estoy en este mundo, en este plano, tú tampoco. Uh-huh. O sea, sí, la muerte es un plano. Entonces, exacto. Básicamente es un o sea, si tú te mueres, yo me muero. Sí, es un pacto suicida, básicamente. Sí, el más estúpido de todos, pero bueno, ya lo discutimos en su momento. Ya lo habíamos discutido. El trato entre Rhys y Feyre, claro. Pues sí, cuando pasó. Pero bueno, en ese momento no estaban embarazados. Ah, sí. Que hay un poco, ¿cómo le harías eso? No lo pensaron bien. Porque si piensas, quiero tener hijos, pero si yo me muero, tú te mueres, yo me voy contigo, dejas huérfanos a tus hijos. Completamente. Aquí de nuevo regresamos a la poca responsabilidad que tuvo Rhysand preñando a Feyre, sabiendo que había una posibilidad, o sea, sabiendo la historia de los ilirios o sea, no es una novedad, esto ya había pasado en la historia. Aparte, siento que habla de ok, no es que odie a Rhysand, pero ¿qué te dice de una persona como líder si hace ese tipo de tratos, siendo él como el líder supremo y único de toda una corte, que digamos de un país, de un reino? Demasiadas personas dependen de él. Sí, supongo que cuando respecta a Feyre, él a veces se olvida de este rol y de esta responsabilidad, porque su papel como pareja de Feyre a veces va por encima del liderazgo de la Corte Noche. Uh-huh. Pero bueno, pues que eso habla, en mi opinión, mucho de su estilo de liderazgo y también de su madurez, porque esto es algo que hicieron Romeo y Julieta, pero ellos eran adolescentes, recordemos, eran adolescentes. Él tiene 500 años. Sí, Feyre es un adolescente, de ella lo podemos esperar, sí. Pero Rhysand tiene 500 años, sí. Sí, la neta, fue un muy mal cálculo. No sé, está muy tonto como de ambos acceder a eso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién sería el próximo líder de la Corte Noche? Si se mueren ellos dos. Amren. Pero ya, acuérdate que la magia elige al heredero. La magia de la Corte Noche elegiría a Amren. Está bien, no creo. Nesta. Pero, ¿no tienen que estar como ligados de alguna manera? Bueno, puede ser, ¿no? Como familiarmente, o a la corte, o sea, o al
A la corte, a la Pues tierra, sí. La única relativa de sangre es Morrigan. Buen punto. Ah, pues sí, yo creo que sería Morrigan. Igual establecería mejor. Puede ser. La verdad es que sí. Digo, la criticamos mucho, pero al final es una mujer gobernante. Creo que podría mejorar. Sí. Aquí, simplemente, último comentario, bueno, últimos 2 comentarios sobre esto. Primero, ¿cómo está escrito? Ya, bueno, ya lo dijimos, que es ambiguo. Uh-huh. Y dejan como abierta la posibilidad quizás de moverse en planos, el masiverso. Uh-huh. Esto es un pequeño guiño a eso. Y segundo, no me gusta que hasta ahorita salga narrativamente hablando, porque sale casi hasta el final de la historia de la nada para hacer algo diminuto como el rescatar a Eris o así, tenga los stakes más altos del mundo, de que muerte no solo de Feyre y su bebé, pero también de Rhysand. Eso sí me hace muy tonto porque tienes que ir llegando a esos stakes. ¿Cómo se dice stakes? A esas consecuencias, a esas... Sí, no, a esos riesgos. O sea, cuando tienen todo por perder, literal, cuando tienen todo por perder. Entonces se me hace que es como para darle importancia aquí, cuando nada de esto narrativamente, en nuestra mente, está teniendo importancia porque nos quedan como 50 páginas. Se me hace muy lelo, la neta, de la escritora, pero te amamos. La información que entre las sábanas y entrenando Cassian le había dado a Nesta era muy útil. Sabía que dejaban a los ilirios en un punto en el norte, otro en el oeste y otro al sur. Sabía que debía llegar a terreno alto para ubicarse y seguir el musgo para ir al norte. Super Boy Scout. Wow, o sea, yo de entrada esa información no vive en mi cerebro, definitivamente. La neta yo no sabría. Bueno, creo que sí podría ubicar el norte, pero tendría que ver específicamente cómo el amanecer. Exacto, yo tendría que pasar un día completo para que yo pudiera ubicarme dónde es el norte. Pues, o sea, yo tendría que ver el amanecer o el atardecer para poder decir, ok, si aquí es esa dirección, es para acá. Pero si en cualquier otro momento del día me pones en medio de algún lugar, no tengo idea cómo dejar el norte. Y ahora que lo pienso, ni siquiera estoy tan segura de que pudiera entender hacia dónde es el norte. Voy a ver una brújula acabando Ay, es que una brújula también sería bueno tener en esa isla. No, 100%. Si toda esa información no fuera suficiente, el dije que tenían en el brazalete que hicieron en su pijamada mágica brillaba con diferentes urgencias en la dirección de cada una. Faros que Nesta había hecho con H mayúscula para encontrar a sus amigas. O sea, como que tenía como que un brillo distinto cada vez que apuntaba a una dirección específica, ¿no? Así es. Qué conveniente. Sí, como los chips ahora de iPhone, ¿no? Los AirTag. A ver, otra suposición que Nesta a la cual tuvo que llegar es que era obvio que no las iban a poner juntas en cada estación. Entonces, Nesta aquí está suponiendo que hay una de sus amigas en cada una de las diferentes estaciones donde dejan a los ilirios. Entonces, bueno, por ende sabe que no puede ir hacia las dos al mismo tiempo, que tiene que elegir hacia una. Yo aquí encuentro, o creo que hay un hoyo en la lógica de esto, porque la magia no pueden hacer magia ni decoración ni nada dentro del rito, que está bien, lo aceptamos. Y aquí dicen que los dijes brillan porque son magia hecha. Pero Nesta es también hecha. Su poder, entonces, también no debería haber aplicado esa regla para él. Claro. Y a ver, porque si los dijes brillan y ella los hizo con su poder también le aplican las mismas reglas. Sí, es un buen punto. ¿Y qué está limitando la magia? ¿Como un hechizo? Sí. Sí, un hechizo. Entonces es un hechizo que los brazaletes pues no fueron detectados por ese hechizo. Pero lo ponen aquí porque fueron hechos. Pero bueno, ahí yo creo que es un rollo. Ahí nos dicen qué opinan. Nesta tendría que encontrar refugio, comida y agua. En su búsqueda peleó con un ilirio que le confirmó antes de morir que Emery estaba en manos de un grupo de machos. Qué traumante. Encontró al grupo llenando cantimploras en el río mientras discutían sobre la perra que había escapado aventándose al río. Si no ha muerto en los rápidos, decían, las bestias la matarán en la noche. Así que Nesta siguió el río hasta un árbol caído que sobresalía de la orilla antes de una cascada. En el árbol estaba Emery inconsciente. Nesta se quitó la ropa y se metió al agua helada. Cuando llegó a Emery, la puso en su espalda
y las enganchó con el arco. O sea, se metieron en el hoyo entre la cuerda y la madera cuerpo, del arco. Ya en la orilla podrían morir congeladas, así que en esta fue a buscar una cueva y en su búsqueda se topó con otro Ilirio, uno sin armas que no quiere conflicto con la hermana de la alta lady, inteligente. Así que juntos los tres pasaron la noche en una cueva y en la mañana siguiente tuvieron muchas selecciones de prendas porque habían un montón de ilirios muertos. Sí, que esto para mí fue siempre como una duda, que nunca supimos qué tipo de bestias venían a acecharlos en la noche. No, ¿o sí sabemos. Un poquito más adelante sabemos porque alguien las utiliza. Muy bien. Como herramienta. Voy a esperar. A la mañana siguiente, bueno, ellos se pusieron la ropa y Emery y Nesta se dirigieron hacia donde brillaba el dije ya con mucha urgencia, hacia Wynn. Caminaron todo el día en su búsqueda y durmieron otra vez en una cueva. El siguiente día empezó a nevar. Escucharon risas y vieron un campamento de 10 ilirios con un camisón como bandera. Oh, el camisón de Gwyn. Pero no había señales de mar. Shit. En ese campamento estaba el mugre de Belius. El hermano. No, primo. El primo de Emery. Así es. Esto, o sea, el camisón, era una trampa y había funcionado porque las capturaron. Y es una trampa muy efectiva. Yo si veo algo tuyo en el aire, voy a asumir que tú estás ahí. Claro. Sí, o sea, que te agarraron. De acuerdo. Cuando Belius dio un paso hacia Emery con violencia, una criatura de pesadilla atacó el campamento. En el caos, la voz de Wynn les gritó que la siguieran hasta que estuvieran lejos. Wynn llevó las bestias. Que son como bestias gigantes. O sea, yo me las imagino como perros gigantes con dientes. ¿Tú cómo te los imaginas? Como felinos grandotes, como felino mamut. ¿Te das cuenta? Ok, eso está interesante. No, ¿sabes qué? Ya cambié mi imaginación. ¿Sabes cómo me los imagino? ¿Se acuerdan de estas bestias que salen en El Señor de los Anillos? Sí. Que también, de hecho, son las mismas que persiguen a Tamlin y a Feyre cuando se están tratando de escapar del campamento de Hybern. No, sí. Que son sí. Como unas hienas perro gigantes. Así me las imagino. Pero sí. no sé. Está bueno. Algo interesante, bueno, que hay que mencionar es que cuando interactuaron con Belius, vieron que tenía la misma como mirada perdida de los soldados de Eris. Que los soldados de Eris. Aquí otra pequeña pista. Wynn, igual que en esta, había despertado antes que todos los demás. Igual y aquí hacen como sugieren o implican que es porque no son ilirias. Entonces el veneno o la cosa. No era veneno, como el sedante. Funcionó diferente. Pero la que sí era una iliria fue Emery, entonces ella Por eso la agarraron en chinga. Ella no tuvo esa ventaja. Sí. Y bueno, encontraron armas y ropas de cuero. Wynn también las encontró. Y ella sobrevivió subiéndose al árbol y durmiendo ahí porque se amarraba con una cuerda. Bien por ella, la neta. Entonces vio que las bestias atacaban a la gente y vio dónde dormían las bestias. Cuando vio que sus amigas se acercaban al campamento, fue a molestar a las bestias. O sea, las para despertó. Atraerlas. Ya. Las despertó y como que les dejó el rasgo. El camino hacia ellos. Ok. Es muy inteligente, güey. Bastante, pero muy atrevida también. O sea, pudo haber salido el tiro por la culata con esa estrategia. Totalmente, a mí me daría... porque supongo que te tienes que poner a correr. Que si te caes... te alcanzan y ya valiste tú y valieron tus amigas. Sí, sobre todo si son felinos o perros, te debieron haber alcanzado, la neta. O sea, está ahí como raro cómo se... Difícil de creer que ella lo haya ejecutado con éxito. Totalmente. La neta, pero bueno, salvó a sus amigas. Y me encanta porque ellas venían a salvarla. Se salvaron mutuamente. Esa noche durmieron en un árbol las tres y Emery les contó sobre el tramo antes de llegar a Ramil. El paso de Enalius. Claro, porque Emery es la que más conoce sobre las tradiciones ilirias, sobre este rito. O sea, Emery es la que más información tiene al respecto. Sí, porque son, digamos que las leyendas de su gente. Ahí, en el paso de Enalius, ocurrió una batalla durante la gran guerra de los Faes contra los seres que los oprimían. Ellos estaban desesperados por tomar la piedra en la cima de Ramiel, pero un joven guerrero ilirio de nombre Enalius los contuvo por 3 días. El rito de sangre ahora honra su valentía en la pelea. Ok.
un como mito fundacional de los ilirios. Hablan ahí de una criatura. Y también dicen que lo que hay en la cima de Ramiel es como... tiene relevancia, porque por algo lo querían tan desesperadamente. Y por eso Enelius luchó con tanta ferocidad por impedir su paso. Uh-huh. Aquí, ¿alguien más notó la similitud de Enalius con Eneas? No, a ver, explícanos. Eneas es el personaje principal de la Eneida. Okay. Que seguramente... ¿Has escuchado de la Eneida? No, a ver, cuéntanos más. Es, digamos que, la Ilíada y la Odisea juntos, pero de Roma. Ajá, así es. El mito fundacional romano es la Eneida. Ok, ¿y qué tienen en similitud estos personajes? ¿Tienen una historia similar? Pues justo eso es lo que como quería debatirlo. Quizás en un mini estaría bueno, porque pues sí, Eneas era también guerrero. Pues, sí, o sea, sí hay cositas. Pero justo como que cada vez que leo Enalius pienso en Eneas. Seguramente está inspirado. Sí, yo creo que sí. Pero está chido. Recomiendo la Eneida. El cuarto día vieron Ramiel a varios días de distancia. Pero para llegar tenían que atravesar un barranco. Claramente eran las primeras en llegar porque el puente ahí seguía del barranco. O sea, y cualquier persona que hubiera pasado, pues lo hubiera cortado para impedir el paso de los demás. Sí, pero aparte, o sea, tenían que todavía atravesar una distancia para llegar al puente. O sea, no estaban todavía luego en el puente. No, estaban cerquitos, o sea, lo veían de lejos. Ah, ok. O sea, porque ellas están como elevadas. Ya. ¿Cómo va la canción del barranco? Ah, ya me acordé. Sacaremos esta huella del barranco, no, de la barranca. No sé dónde estás sacando. Sacaremos este güey de la barranca. De la barranca sacaremos este güey. Jamás en mi vida he escuchado esa canción. ¿Alguien conoce esa canción? Me la acabo de inventar. Puede ser. Es como una canción popular. Ay, a lo mejor en Monterrey o en dónde. Ay, en mi rancho. En el rancho. Entonces sí, claramente eran las primeras que iban a llegar al puente, pero cuando ellas empezaron a correr hacia el puente, se dieron cuenta que otro grupo de machos también corría hacia el puente. Chin. Decidieron hacer algo muy valquírico de su parte. Comunidad interceptaron, dijeron, güey, ellos van a llegar antes al puente. Los interceptaron. O sea, en vez de correr al puente, corrieron directamente a ellos. Sí. Ok. Ajá, para ahí derribarlos. Y ellos tienen muchísimo entrenamiento en conjunto como unidad. O sea, sí. Lograron derribar a 6 ilirios sin mucho problema. Creo que tomaron la decisión adecuada. O sea, no les iban a ganar a lo mejor en velocidad, pero sí en habilidad de combate. Sí, aparte ahí también tienen elementos de sorpresa. ¿Como el arco? O bueno, más... Bueno, supongo que no es sorpresa si los ves corriendo hacia ti. Pero no sé, ellos están, digamos que corriendo hacia enfrente con una meta, mientras tu meta es derribarlos a ellos. Ya. Los agarras medio mal parados, ¿no? Puede ser que no pensaron que iban a tomar esa decisión. O bueno, también es inesperado que un grupo de hembras... Ah, bueno, sí, porque un grupo de hembras diga, te voy a enfrentar cara a cara. Ajá. Te voy a interceptar. Sí. Muy masculino de ellas. Llegaron al puente, pero otro grupo de machos que venía atrás de ella empezaron a tirar flechas y le dieron en el muslo a Gwyn. Alguien tenía que estar herida. Sí. No es muy creíble que estoy completamente de acuerdo. Alguien tenía que lastimarse por lo menos, o sea... Sí. Las alcanzarían si no cortaban el puente. Ok, o sea, ellas ya interceptaron al primer grupo y en ese combate Gwyn salió herida. No, venían más atrás otros y con flechas le dieron al muslo de Gwyn. Siguieron corriendo Nesta, Emery y Gwyn. Emery y Nesta lograron cruzar el puente y Gwyn apenas estaba como cruzando el puente. Ajá. Nesta agarró el arco y ordenó a Emery que atara una soga al árbol del otro lado y otra, la misma soga, o sea, una punta al árbol y otra a la flecha. Y con eso le apuntó a Gwyn. Y la flecha cayó a sus pies. Gwyn cogió hacia el puente con los machos ya en sus talones, pero agarró la flecha y Nesta cortó las cuerdas y todos cayeron al barranco. Pero Gwyn con una salvavidas que Nesta le había mandado. Así es. La soga estaba roja con la sangre de Emery y Nesta, pero sostuvo a Gwyn. Ese yo creo que es el peor tipo de quemadura, ¿no? Quemarte con la fricción, las manos con la fricción de una cuerda. Totalmente. Pero yo
yo no te dejaría caer. Yo me arruinaría todas las manos con tal de no soltarla jamás. Yo también. O sea, las entiendo. O sea, es una herida que vale toda la pena. Sí. Sí, no, porque la otra es dejarla morir. No, y aparte qué horrible morir de caída de un barranco. Sí. Ay, no, qué feo. Las valquirias, las 3, están ahora del otro lado del barranco. Lo lograron. Y un día después, con una Win muy débil, llegaron al pie de Ramiel. Oh my God, o sea, ya son oristianos. Ya, y ahora aquí empieza la travesía estilo Frodo y Sam, subiendo a la pico de Mordor para quemar el anillo. Así me lo imagino, 100%. Qué tortura. Totalmente, ¿sabes? Que me recordó la escena del puente y el barranco. ¿Al cual? Indiana Jones, el templo de la perdición. Ah, sí, sí. Ajá, cuando están escapando de los soldados y tienen las piedras sagradas y que Indiana Jones les dice como agárrense y córtala esta. Pero ellos se agarran como de los laterales de las cuerdas del puente. Ajá, sí. Wayne pudo haber hecho eso también, ¿no? Sí, la verdad. Sí. O no sé, espérate, porque en esta cortó el puente de su lado, o sea, el puente cayó tienes razón, hacia el otro lado, ¿no? Sí, porque se hubiera quedado colgando del otro lado. Se hubiera quedado colgando del otro lado. Sí, tienes razón, no lo puedo haber hecho. Cabe mencionar que ya que son oristianos, solo, aparte de ellas, 12 ilirios habían llegado a ese punto. Gran logro para las chicas. Completamente. Yo hubiera estado satisfecha con ese. Yo también me sentaría a esperar, güey, ya, de que vengan por mí. Al amanecer, Néstor les propuso usar un sendero que las aleja de la montaña y ahí esperar a que se acabara el rito. Pero Wynne se opuso muy intensamente. La idea de llegar hasta aquí y no arriesgarse la asquea. Ha hecho eso toda su vida y está harta del camino seguro. Y aquí hay un pequeño trigger warning. La neta nunca sé cómo usar esos, porque a veces pienso que no los deberíamos de decir, pero después digo, pues sí vamos a tocar quizás algunos temas sensibles. Yo creo que no está de más decirlos. Entonces vamos a decir que vamos a hablar de abuso sexual. Ajá. Sin consentimiento. Ok. Después de un suspiro, Wynne le revela a sus amigas que durante el ataque al templo en el que estaba hace 2 años, su gemela Catherine fue a enfrentar a los enemigos, mientras que Wynne fue a esconder a los niños. Los soldados y comandante de Highburn entraron con su hermana y las sacerdotisas prisioneras, demandando la ubicación de los niños, pero Wynne no los entregó. El comandante decapitó a Catherine frente a ella como castigo. Después violó a Wynne en frente de sus hombres y le ordenó a sus hombres que todos la violaran hasta que les dijera dónde estaban los niños escondidos. Asriel llegó cuando otro soldado se estaba desabrochando el cinturón. Desde entonces, Wynne está en la biblioteca. Se inscribió al entrenamiento porque sabía que su hermana sería la primera en hacerlo. Pero a pesar del entrenamiento y los servicios en los que canta, Wynne no siente que puede ser digna de una capucha o piedra de sacerdotisas como las demás usan, porque siente que ella dejó morir a su hermana. Es que es una historia muy trágica, no sé ni qué decir, o sea, por todos lados perdió. Totalmente. Y no sé cuál duele más, si perder a tu hermana gemela, o también, o sea, bueno, sí, yo creo que sí, pero también como, no sé, que salir físicamente y emocionalmente tan lastimada. Totalmente, pero yo creo que es peor lo de la hermana, porque digamos que si solo, o sea, es algo, ambas cosas son cosas que nunca vas a recuperar. Pero si sufres un abuso, pero sobrevives y tu hermana también, dices, bueno, tienes una gran red de apoyo, pero perder como a tu otra mitad, y no es que sean mitades, pero yo que soy gemela, y solo la idea de que alguien mate a mi hermana y lo haga frente a mí o así, eso sí, eso sería lo peor que me pueden hacer. O sea, podrían hacerme lo que sea, torturar, matarme a mí, pero el que maten a mi hermana frente a mí, y yo vivir sin ella, eso sería lo peor, es la peor condena en realidad. Sí, quieras o no la otra, pues hay más posibilidades de seguir con tu vida sin que te defina. Claro. Pero sí, lo otro es irreemplazable. Ahora va Emery de contar su historia. Emery le dice a Wynne que no está sola. Y empieza la anécdota de abuso de su padre, físico y psicológico,
hacia su madre y hacia ella. Una vez su padre la golpeó tan fuerte que le rompió la espalda. Pero Emery al final se pudo recuperar. Su madre no se pudo recuperar de los golpes del padre. Su padre le hizo cavar a Emery la tumba de su mamá. Cuando murió el bastardo de su papá, ella fue feliz, pero nada corregiría las veces que ella se escondió mientras el papá golpeaba a la mamá frente a ella. Entonces, ella también siente que no se merece cosas buenas o que no es digna de amor y éxito todo porque cree que permitió que le sucediera eso a su madre, que eventualmente llegó a la muerte. O sea, ambas tienen este sentimiento de culpa, ¿no? De pude haber hecho más. Completamente. Aunque las dos eran muy niñas. Pero que sí, qué duro. Y ahora, Nesta, es su turno de contar su trauma. Les contó todo. Y sobre cómo le falló a todos. Pero sus amigas no lo ven así. Win habló. Vamos a escalar el Ramiel y vamos a ganarle a todos para probarles que podemos hacerlo. Nesta intervino y dijo, no para probarles a ellos, para probarnos a nosotras que podemos hacerlo. Eso. Me encanta. Ajá. Aquí, la neta, no amé el trauma dumping antes del Ramiel. Se sintió un poco como forzado, en mi opinión. Yo hubiera puesto esta escena en la noche de la pijamada. ¿Verdad? La verdad. Justo, es lo que digo de, güey, ¿por qué no esparces todo lo que pasa en estas 50 últimas hojas en todo el libro? Yo creo que la noche de la pijamada era un mejor setting y un mejor lugar como para abrirte, no en un momento en el que estás luchando por tu vida, una está herida, y a lo mejor ya pues diste ese contexto como emocional y de fortaleza emocional que sí las lleva a tomar la misma decisión, que es vamos a intentarlo. Vamos a probarnos a nosotras mismas que podemos. Pero lo vomitaste aquí solamente porque lo tenías que poner como contexto cuando tuviste otras oportunidades un poco más acertadas en el pasado. Sí, hubiera sido mucho mejor la escena de la pijamada que lleva el libro de las Valquirias, el manuscrito, y que después de todo ese trauma dumping terminara con nuestras historias merecen ser contadas. Aquí está el manuscrito. Porque ahí un poco sí, no te deja este sabor de boca de, güey, les está pasando lo peor posible y aparte están hablando de sus peores traumas. O sea, es demasiado para ellas y como para la lectora. Es como que se siente, me abrumé. En fin, vamos a dejar a las Valquirias por un segundo y regresar con Cassian y Azuela. Ellos siguieron la caravana de Briallyn por 3 días hasta un bosque muy antiguo con un pequeño lago en el centro. Cuando aterrizaron, los cacharon de inmediato en realidad. Eris tenía la daga mágica que hizo Nesta y la usaba ahora contra Cassian, pero Eris no actuaba como por su propia voluntad. Briallyn claramente lo controlaba. Sin otra opción, siguieron a Eris hasta estar frente al lago y una figura encapuchada estaba ahí en el lago, perdón. Cayó la capucha y no había nada. O sea, estamos hablando de un posible Koschei. Sí. Una vez, una voz prominente del lago dijo que eso de la capucha era solamente magia animada. Y la voz venía de una sombra vaga de un hombre alto y era Koschei. Okay. Exacto. Y aquí de nuevo digo, ¿qué tan tontos pueden estar? O sea, si la figura encapuchada así la que estaban siguiendo era solamente de que aire flotando con forma de capucha, pienso, güey, estos son los mejores guerreros que Prythian, que Illyria, que la Corte Noche tiene que ofrecer. Ya. Y nos echan así de rápido. Y cayeron en la primera trampa que les pusieron. Totalmente. Se me hace como muy tonto, o sea... Sobre todo viniendo de Asriel. Completamente, güey. Viniendo de Asriel. ¿Cómo sus nombres no le dijeron, oye, no tiene pies? O sea, no mames. Sí, es cierto. Es cierto. Yo tengo que confesar que a mí, y ya se los he dicho, a mí me encanta la historia del rito de sangre. O sea, para mí eso hubiera sido la mitad del libro feliz. Y estas escenas que metían de Cassian y de Asriel buscando a Eris era como, ya, por favor, y las quería pasar rápido porque quería regresar a la acción del rito de sangre. Totalmente. De hecho, todas las escenas de Cassian y Asriel completamente innecesarias. Es ¿de qué manera puedo unir esto? Que bueno, esto lo vamos a platicar ya al final. O sea, ya que se
llegue todo esto al clímax. Al caer la noche, las valquirias iban a 2/3 de la subida del camino y Wynne cada vez batallaba más para avanzar. Cuando Nesta se percató que el desgraciado de Belius empezaba a subir a la montaña cerca de ella con otros 6 machos, decidió que si de algo sirvió subir y bajar las miles de escaleras, o los miles de escalones de la escalera de la casa, va a ser para cargar a Wynne montaña arriba. Madre de Dios. Y eso, madre de Dios. Eso sí me gusta, para que veas. Completamente. Eso está increíble. O sea, de nuevo, Sam cargando a Frodo por la montaña de Mordor. No. Sí. Aparte, no sale de la nada. O sea, sabemos algo, un proceso constante del libro es las escaleras. Exacto. Eso es a lo que me refiero con cosas que vienen al caso y cosas que no vienen al caso. Esto viene mucho al caso. Todo lo demás que pasa como que no viene mucho al caso, la neta. El quebradero, que esto es un lugar, corría a través de un arco de piedra negra donde el sendero se hacía más ancho. Ahí era el paso de Nalius. Continuaron escalando el sendero empinado, pero cayeron rodando Nesta y Wynne. Perdieron un montón de metros en eso. A este paso, los machos las alcanzarían pronto. Nesta tendría que contenerlos. Wynne otra vez se opuso fervientemente y lloró, pero Nesta le aplicó una técnica de dudosa procedencia. No, o sea, más bien de la procedencia es Cassian, pero es dudoso su uso porque hace cuenta que la durmió. Hace cuenta que le pellizcó un nervio y Wynne cayó inconsciente. Ok. Y entonces Emery la tendría que cargar. Así es. Pero Nesta estaría conteniendo, o sea, les estaría ganando tiempo para que subieran un paso más tranquilo. ¿En qué momento Nesta aprendió a desmayar? Ay, eso es lo que digo, cosas que vienen al caso y cosas que no vienen al caso. Me estás diciendo que ahorita, casualmente, Cassian le enseñó cómo dormir personas pellizcándole un nervio. No manches. Porque nunca lo vimos hacerlo antes. No, pero nunca ni siquiera se había mencionado que existe este tipo de técnica. Sí. ¿Qué pienso? Si es tan fácil dormir un fae, ¿por qué tanto pedo, güey? O sea, como que se me hace así como un poco contradictorio, la neta. Sí, definitivamente. Y bueno, con eso, ellas camino arriba, Nesta serenó su mente porque ella pensaba que les va a pagar la deuda a sus amigas por quererla. Así que recogió su espada y marcó una línea en el piso, su última línea de defensa. Se paró frente a la línea y respiró. Ella era la roca contra la que las olas se rompían y los machos se romperían contra ella. Tan tan, bueno, no tan tan, más bien quédense a la siguiente. Hasta aquí terminó el episodio. Ya, wow, terminó con ella defendiendo a sus amigas mientras ellas van colina arriba. Se me hizo muy, muy selfless este acto, muy a la estilo Feyre, ¿no? Que siempre se sacrifica un poco por los demás. Totalmente. Ahora siento que en esto está aplicando un poco la misma, pero creo que para ella es como su camino de reivindicarse. Sí, ¿no totalmente. Crees? Ajá. Sí, no me gusta, por ejemplo, que vuelve a salir como a colación que ella dice que es la deuda que tengo con ustedes y Emery le dice que, güey, no hay ninguna deuda. O sea, ya sé, pero déjame pararles un poco entonces de que, güey, entonces sigues con esta narrativa. Sí. O sea, creo que Wynne tenía toda la razón. Pero también creo que se tenía que tomar una decisión. El camino que estaban siguiendo no las iba a llevar a ningún lado. La otra que pudieron haber hecho era cargar a Wynne entre las dos. Yo no sé por qué no intentaron hacer eso. Esa es una gran solución, pero pienso en una montaña. Sí. No es, o sea, no es, digamos que con un sendero para hacer hike o algo, o senderismo, es más bien como montaña arriba. No escalar per se. No, pero sí. Pero sí es ser algo como más o menos escalar, ¿no? Sí, esto me recuerda mucho cuando Majo, que es otra de nuestras mejores amigas, nos llevó, bueno, no fue, pero nos llevó a escalar el Nevado de Toluca. Yo ya me quería morir para cuando estaba en el último cachito. O sea, era una tortura psicológica. O sea, tortura psicológica es poco. Pero yo creo que sí. O sea, ya en esos momentos ya... O sea, y aparte ya no puedes apretar tanto el ritmo. Ya, de que además de que estás agotado, es muy físicamente muy difícil ir rápido. Sí, aparte el aire es más delgado. Más delgado. Entonces, bueno. Nesta tomó la decisión que tenía, o que ella consideró que podía tomar. Yo creo que pudieron haber intentado buscar otra alternativa, pero evidentemente esta era la que ella quería tomar. ¿Cuánto tiempo escalaron, subieron? Como 8 horas. ¿8 horas? Bueno, no,
subimos 4 horas, bajamos 4 horas. 4 horas de subida es un... Es un buen. Yo lo sentí eterno. Sí, fue duro. Uf. Y luego la bajada, peor. O sea, pero lo bueno es que ellos no tienen que bajar. Sí. Es lo bueno del Ramiel, que subes y ya en la cima alguien se encarga de ti. Ya te bajan en abuelo y lirio. Sí. Abuelo y lirio. ¿Se acuerdan de ese meme, chicas? Sí. Denle like. En los inicios de Hadas y Nalgadas. Así es. Entonces aquí vamos a dejar a las Ilirias. Okay. Ya estamos a un episodio nuestro de terminar el libro, a 10 capítulos del libro de terminarlo. Muy bien. A lo mejor y tenemos que partirlo en 2 porque va a ser un episodio muy intenso. Totalmente. Así como es J.M., quizás debió haber partido en varios. Uy, ya tenemos que sacar también un especial hablando de esas 2 portadas recién salidas. Así es. Entonces, manténganse muy al pendiente de nuestras redes, de nuestro YouTube, prendan las notificaciones y no se les olvide, por favor, suscribirse al canal, seguirnos en redes y pues darle like y comentar. Y hasta la próxima. ¿Qué tal? Si les gustó este episodio de Hadas y Nalgadas, no se olviden de seguirnos en Instagram y en Spotify. Y esténse atentas a la publicación del siguiente episodio la próxima semana. ¡Besos!